cardiovascular. Nada más hacerles recuerdo que hemos visto una historia clínica donde podemos resaltar y comprender ya algunos de los síntomas que son relatados en esta historia clínica. Por ejemplo, la tos nocturna, la disnea paroxística nocturna, el edema, la ingurgitación yugular y el edema bilateral. Hemos revisado estos síntomas. He adjuntado estos datos sobre la clasificación de la disnea para que lo tengan ustedes registrado, que se clasifica de acuerdo a la gravedad de la disnea en grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, o también disnea de grandes esfuerzos, de medianos esfuerzos, de pequeños esfuerzos y disnea de reposo u ortopnea. También en cuanto a la ingurgitación yugular, este es un gráfico donde pueden ver una paciente con ingurgitación yugular y los grados de ingurgitación yugular cuando el paciente se encuentra acostado a 35 grados de elevación. Hemos visto también la parte anatómica, una parte de irrigación del miocardio. Hemos visto también el corazón como bomba, el marcapaso fisiológico del corazón. Hemos visto los ruidos cardíacos, lo que significa las etapas de la sístole y la diástole, o sea, la contracción y la relajación. Las fases del ciclo cardíaco, que son 4, la de llenado ventricular, la de contracción isovolumétrica, la fase de eyección y la fase de relajación isovolumétrica. Estas son las fases del ciclo cardíaco. También volviendo a insistir para que puedan comprender mejor las fases del ciclo cardíaco, hemos recordado la definición de gasto cardíaco. ¿Cuáles son los factores que influyen en el gasto cardíaco? Que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico y a la frecuencia cardíaca, y cada uno tiene factores de los cuales depende la definición de cada uno. Vamos a recordar la importancia de lo que es la precarga, que en definición más fácil es la longitud del músculo cardíaco al comienzo de la contracción. Los factores que determinan la precarga ventricular, la poscarga, que es la fuerza que tiene que vencer o la resistencia que tiene que vencer el ventrículo en cada sístole, la contractilidad cardíaca, que está determinada también por el sistema nervioso autónomo, las catecolaminas, el equilibrio ácido-base, el equilibrio hidroelectrolítico, factores como isquemia, hipoxia o también sustancias cardiodepresoras. Volviendo a recordar que el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsada por el ventrículo en 1 minuto, y los factores que determinan el gasto cardíaco son la frecuencia cardíaca y el volumen latido, también ya lo hemos revisado. Muchos factores hemos mencionado que influyen en estas variantes, que son las que determinan la eficacia del corazón como bomba: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Enfermedades que pueden afectar todas ellas o independientemente cada una de estas constantes fisiológicas, que son la precarga, la poscarga y la contractilidad. Los ventrículos pueden estar sometidos a sobrecargas agudas o sobrecargas sostenidas crónicas, o de presión y de volumen. Estas sobrecargas de presión o de volumen van a repercutir en la precarga, en la poscarga y en la contractilidad, determinando pérdida de la capacidad de contracción o pérdida de la capacidad de mantener un adecuado gasto cardíaco, lo cual va a significar una insuficiencia del corazón
o insuficiencia cardíaca. También hemos visto que las sobrecargas de volumen o las sobrecargas de presión van a determinar cambios en la estructura miocárdica. Esos cambios van a verse reflejados cuando hay una sobrecarga de presión en un aumento del grosor de la pared ventricular, lo cual da como consecuencia una disminución de la cavidad ventricular. Por lo tanto, una disminución de la capacidad de volumen sanguíneo que recibe el ventrículo antes de cada sístole. O también una sobrecarga de volumen puede terminar una dilatación de las fibras miocárdicas, lo cual da lugar a una disminución de la fuerza contráctil y a un aumento del volumen residual al final de la diástole, lo cual también va a disminuir el volumen sistólico y por lo tanto va a alterar el volumen, el gasto cardíaco, y en ambos casos vamos a tener un insuficiente gasto cardíaco, que significa una insuficiencia cardíaca. El gasto cardíaco normal oscila entre 4 a 6 litros por minuto en reposo. Y tenemos factores que influencian el gasto cardíaco. Entre estos factores muy importantes está principalmente la ley de Frank y Starling. También la resistencia vascular periférica, el efecto del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, la frecuencia cardíaca efectiva, que depende de diferentes factores, pero principalmente depende de la adrenalina y noradrenalina, de otros factores periféricos, y también depende de la salud del miocardio como tal, o sea, de la existencia de enfermedades cardíacas, de cardiopatías, o situaciones que no son propiamente del corazón, como por ejemplo un desequilibrio hidroelectrolítico o una sobrecarga de volumen, que van a afectar al corazón como bomba. En cuanto a la ley de Frank y Starling, es algo que aprendemos en fisiología y lo repasamos muchísimo. Por definición, es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a cargas variables. Quiere decir que dependiendo del volumen de sangre que reciba el ventrículo, va a alcanzar una presión y una distensión en la pared ventricular, y el ventrículo va a responder con una contracción de acuerdo al volumen que reciba. Es una capacidad propia del miocito cardíaco de distenderse y contraerse, y esa distensión va a determinar la fuerza de contracción. Es decir, recordando la definición fisiológica, dentro de límites fisiológicos, el corazón impulsa toda la sangre que le llega sin permitir un remanso excesivo de sangre en el lado venoso. O también es la capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a cargas o volumen variables. También lo podemos comprender mejor como que el ventrículo se contrae de acuerdo al volumen de sangre que le llega, dentro de límites fisiológicos. Esta ley de Frank y Starling es muy importante recordarla, porque se basa en 3 conceptos para poder entenderla. Primero, que el corazón impulsa toda la sangre que le llega dentro de condiciones fisiológicas. Segundo, que cuando aumenta la precarga, como consecuencia aumenta la poscarga. Es decir, el ventrículo se adapta a cargas variables.
Si aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Y dentro de esto existe un límite fisiológico para que el corazón pueda cumplir con la ley de Frank y Starling de adaptarse a cargas variables y cumplir con una contracción sistólica eficaz. La distensión de las fibras musculares del miocardio es dependiente del volumen que alcanza al final de la diástole. El volumen que alcanza el ventrículo al final de la diástole, cuando termina de llenarse, el volumen que alcanza el ventrículo al final de la diástole va a afectar directamente la capacidad contráctil del ventrículo, es decir, afecta la función ventricular porque cumple la ley de Frank y Starling. Mientras mayor sea la elongación de la fibra miocárdica al final de la diástole, quiere decir, mientras mayor volumen al final de la diástole, mayor será la fuerza de contracción cumpliendo la ley de Frank y Starling. Esta ley se cumple debido a que en medida que la fibra miocárdica se distiende, se elonga, aumenta el calcio intracelular. Mientras mayor calcio intracelular, la contracción será más vigorosa. Entonces, repitiendo nuevamente, dentro de límites fisiológicos, el corazón impulsa o expulsa toda la sangre que le llega sin permitir un remanso excesivo de sangre en las venas. O también es la capacidad intrínseca del corazón, del músculo cardíaco, de adaptarse a cargas variables. De otra forma, dicho de otra forma, mientras mayor la carga ventricular, al final de la diástole, mayor la longitud del músculo cardíaco. Mientras mayor longitud del músculo cardíaco, mayor interdigitación de actina y miocina. Eso determina una mayor contractilidad, es decir, un inotropismo positivo, lo cual aumenta el gasto cardíaco. Eso en cuanto al primer factor que determina el volumen sistólico o el gasto cardíaco, la ley de Frank y Starling. El segundo factor es la resistencia vascular sistémica. La presión sanguínea depende de la resistencia vascular periférica o resistencia vascular sistémica. ¿Qué es la resistencia vascular? Es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo al disminuir el diámetro a nivel arteriolar, y este diámetro está controlado por el sistema nervioso autónomo. Un aumento en la resistencia vascular periférica va a aumentar la presión en las arterias y por lo tanto va a elevar la presión diastólica. Esto que determina un mayor esfuerzo sistólico, aumenta la resistencia vascular periférica y por lo tanto tiene que aumentar, o hay un aumento en la precarga, en la poscarga. Un aumento de la resistencia vascular periférica significa un aumento en la poscarga. Un aumento de la resistencia vascular sistémica a la mitad de lo normal aumenta el gasto cardíaco en un 10%.
¿Por qué? Porque el ventrículo tiene la capacidad de adaptarse y aumentar la fuerza de contracción para vencer esta resistencia periférica aumentada. Un aumento de la resistencia vascular periférica al doble de lo normal ya no tiene este efecto. El corazón disminuye el gasto cardíaco ya en estas circunstancias en un 30%. Una disminución de la poscarga, o sea, una disminución de la resistencia vascular periférica, aumenta el gasto cardíaco en un 10%. Un aumento en la poscarga disminuye el gasto cardíaco proporcionalmente. La resistencia vascular sistémica es fundamentalmente determinada a nivel de las arteriolas. Por lo tanto, el ventrículo derecho es poco afectado por este parámetro, mientras que el ventrículo izquierdo es directamente influenciado por la resistencia periférica, vascular periférica. Otro factor que influye en el gasto cardíaco es el sistema nervioso autónomo. Y vamos a ver que la estimulación simpática a nivel máximo es capaz de aumentar el gasto cardíaco en 20 o 25 latidos por minuto. Normalmente y en condiciones basales siempre hay un predominio simpático mínimo. Esto produce un aumento en la frecuencia cardíaca y por lo tanto aumento en la capacidad contráctil. Cuando el predominio del sistema nervioso simpático disminuye, también va a disminuir el gasto cardíaco. Y a su vez produce un efecto contrario el parasimpático. Disminuye la frecuencia cardíaca y por lo tanto disminuye también el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca efectiva. Hemos dicho que el gasto cardíaco depende de dos factores fundamentales, de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. En este caso, la frecuencia cardíaca va a depender directamente tanto del parasimpático como del simpático. El simpático va a afectar directamente la fuerza contráctil del corazón. Un aumento en la frecuencia cardíaca a 120 latidos por minuto aumenta el gasto cardíaco de forma óptima. El miocardio responde, el corazón y el ventrículo responden adecuadamente a este aumento en la frecuencia cardíaca hasta 120. Un aumento de la frecuencia cardíaca a más de 160 latidos por minuto aumenta el gasto cardíaco todavía por encima de lo normal. Cuando la frecuencia cardíaca sobrepasa los 160 latidos por minuto, ya disminuye el gasto cardíaco. Cuando la frecuencia cardíaca baja por debajo de 40, también disminuye el gasto cardíaco. Esto significa que dentro de ciertos límites de frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se va a mantener estable, aún en bradicardia o aún en taquicardia. Pero cuando hay una taquicardia por encima de 160, ya el corazón no es capaz de mantener un adecuado gasto cardíaco, así como con una frecuencia cardíaca por debajo de 40 latidos por minuto, el corazón ya es incapaz de mantener un adecuado gasto cardíaco. Otros factores periféricos que influyen en el gasto cardíaco son la resistencia vascular sistémica, que ya hemos comentado, muy importante, el volumen sanguíneo y la viscosidad sanguínea, la presión y composición del espacio intersticial,
el contenido de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH sanguíneo, los niveles de adrenalina y noradrenalina, y otros factores como la frecuencia respiratoria, la respiración con presión positiva, la gravedad externa, la concentración de oxígeno externo, es decir, factores externos que influyen también en el gasto cardíaco. Obviamente, también vamos a ver que para mantener un adecuado gasto cardíaco es imprescindible un corazón sano, porque pueden haber enfermedades cardíacas o no cardíacas que influyan en el gasto cardíaco, como por ejemplo la inhibición de la excitación nerviosa cardíaca por cardiodepresores, por medicamentos, anestésicos. Pueden haber también factores desencadenantes de arritmias, como factores externos, un desequilibrio hidroelectrolítico, un desequilibrio ácido-base, enfermedades como el hipertiroidismo, la anemia, enfermedades valvulares, la hipertensión arterial, cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica, las enfermedades del músculo cardíaco, o sea, las miocardiopatías, y enfermedades pulmonares que van a tener repercusión en el funcionamiento cardíaco. El gasto cardíaco también, en algunas circunstancias, puede estar elevado o puede estar disminuido. Es constante el gasto cardíaco, hemos visto, en situaciones fisiológicas. Se mantiene entre 4 a 6 litros por minuto. Sin embargo, hay enfermedades que pueden cursar con un gasto cardíaco alto o con un gasto cardíaco bajo. Vamos a ver que las enfermedades que cursan con un gasto cardíaco alto son dependientes de una disminución de la resistencia periférica total. La alteración en la resistencia periférica total va a determinar una alteración o un gasto cardíaco alto. Otras enfermedades, como una fístula arteriovenosa, hipertiroidismo, anemia, embarazo o algunos déficits de algunas vitaminas, pueden dar lugar también a un gasto cardíaco alto, así como también un gasto cardíaco bajo, ya sea por problemas relacionados a la propia capacidad contráctil del corazón, enfermedades propias del miocardio o alteraciones periféricas que pueden disminuir el retorno venoso, por ejemplo, situaciones de hipovolemia, dilatación venosa aguda, obstrucción de grandes venas y shock o colapso circulatorio son trastornos que van a dar lugar a un gasto cardíaco bajo. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, Doctora, ¿podría hablarnos sobre la tarea que puso en Classroom, el 18? ¿Podría qué? ¿Podría? Es que puso una tarea en Classroom del día 18. No es una tarea en realidad, sino son videos de complementación para los temas que estamos viendo. No es una tarea, no tienen que hacer nada, solamente es un material de apoyo. Porque allá dice 100 puntos y está como tarea. No es una tarea, es un material de apoyo. Ya, gracias, doctora. Ok.
Bueno, esta es una imagen sobre la estructura histológica de un miocito, o sea, de la célula miocárdica. Vemos que está compuesto por miofibrillas especializadas que están recubiertas estas miofibrillas por lo que se llama el sarcolema, y que dentro de ellas tienen esta estructura que se llama retículo sarcoplásmico. Entre ellas tenemos los túbulos en T, que son estructuras que van a ser muy importantes para aquello que es fundamental de la fibra miocárdica, que es la capacidad contráctil. Entonces, el rasgo anatómico característico del miocito, del corazón del músculo cardíaco, es la presencia de estriaciones que corresponden a una organización compacta particular de las proteínas actina y miosina, que son proteínas contráctiles. A nivel del sarcolema existen receptores de hormonas, las bombas y canales iónicos, las proteínas contraportadoras y las enzimas que regulan la función de los miocitos. Y a nivel del retículo sarcoplásmico es donde se almacena la mayor cantidad de calcio. Este calcio no es estático, cambia su concentración constantemente en cada ciclo cardíaco o en cada contracción, porque entra y se libera del retículo sarcoplásmico y determina directamente la fuerza contráctil. Cada contracción del miocito representa un potencial de acción. Recordarán ustedes esta imagen clásica de lo que es el potencial de acción a nivel cardíaco. Tiene una fase de una fase de reposo, tiene una fase de ingreso rápido de sodio, que es la fase de repolarización temprana, una fase de meseta, una fase de repolarización rápida y una fase de repolarización lenta o periodo diastólico. El primer evento que desencadena la contracción del miocito está relacionado con el sodio. Es el movimiento de sodio del espacio extracelular al espacio intracelular que determina un cambio en el potencial de acción. Viene este cambio de polaridad y viene luego la fase de meseta, en la cual empieza a entrar calcio. El calcio empieza a movilizarse por los canales de calcio del sarcolema. Luego viene una fase
en el que termina el potencial de acción y se va restaurando la polaridad de la membrana. En este momento se cierran los canales de calcio y se abren los canales de potasio, restituyendo de esta manera la polaridad y el equilibrio iónico hasta la fase de repolarización lenta o periodo diastólico. En este momento no es posible un nuevo potencial de acción. La membrana se está estabilizando y no acepta un nuevo potencial de acción. Entonces, el potencial de acción es el potencial eléctrico dentro de la célula, donde tenemos estas fases. La fase 0, donde hay un rápido ascenso del potencial de acción en el interior de la célula, cambiando el voltaje de negativo a positivo. ¿Esto a qué se debe? Al ingreso rápido de sodio. Luego viene la fase 1, que es la fase de repolarización temprana, la fase de meseta, luego la fase de repolarización rápida y finalmente el periodo 4, que es el periodo diastólico o de repolarización lenta. Este es el potencial de acción que en cada ciclo cardíaco se produce. Este potencial de acción, entonces, se produce porque se da lugar a un gradiente electroquímico que se inicia con el ingreso rápido de sodio y se produce un gradiente electroquímico, o sea, una diferencia de concentración y cambio en la polaridad de la membrana. Para esto es importante recordar que hay más potasio a nivel intracelular y hay menos sodio a nivel intracelular. Esto es lo que denominamos gradiente electroquímico. En el potencial de acción, y para que exista potencial de acción, necesitamos la función de las bombas iónicas y, por supuesto, gasto de energía. Los estímulos fisiológicos que desencadenan un potencial de acción son el tiempo, el voltaje y las sustancias químicas. Volviendo a ver este cuadro, entonces vemos que todo está cronológicamente determinado. Las sustancias que tienen carga eléctrica migran de un espacio a otro espacio y estas son fundamentalmente el sodio, el potasio y el calcio, que es el que finalmente va a producir la contracción del miocito. Estos movimientos se hacen a través de los canales de sodio, de potasio y de calcio. Y el rasgo más importante de estos canales es la capacidad de abrir o cerrar de acuerdo a diferentes estímulos fisiológicos, ya sean hormonales, químicos, que van a determinar la apertura o cierre de los canales de calcio, sodio y potasio. Hasta aquí hemos visto pura fisiología. Ha sido un recordatorio muy importante porque a partir de aquí vamos a ver cómo es que diferentes factores pueden afectar el funcionamiento del corazón como bomba. Entonces vamos a ver la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué entendemos por insuficiencia cardíaca?
es la incapacidad del corazón para bombear un flujo sanguíneo adecuado que satisfaga las necesidades metabólicas. Hemos dicho que la única función del corazón es mantener un adecuado flujo sanguíneo capaz de cubrir las necesidades metabólicas de todos los tejidos. Cuando el corazón, como músculo cardíaco, como bomba, es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado, entramos dentro de este concepto que se llama insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es bastante común y además es letal. Una vez que se diagnostica la insuficiencia cardíaca, tiene una alta mortalidad a los 5 años. Conforme va pasando el tiempo, una vez que se diagnostica insuficiencia cardíaca, el corazón se va deteriorando. Y mientras más se deteriora, el paciente necesita más medicamentos, se descompensa más fácilmente, el corazón tiene un rango muy pobre, de un gasto cardíaco muy pobre, y cualquier evento lo sobrecarga, lo sobrepasa, y mientras más internaciones necesita un paciente, significa que el corazón está más deteriorado y por lo tanto más probabilidades de que ese paciente fallezca. La insuficiencia cardíaca se desarrolla en respuesta a una lesión, a un daño cardiovascular, que da lugar inicialmente a mecanismos de compensación propios del corazón, del miocardio, así como mecanismos de compensación sistémicos. Estos mecanismos de compensación inicialmente tratan de mantener un gasto cardíaco normal, como todo en nuestro cuerpo, que se maneja por receptores controladores que tratan de devolver nuestro organismo a un estado de homeostasis. En el corazón sucede lo mismo. Cuando el corazón empieza a tener un gasto cardíaco disminuido, es decir, cuando empieza a trabajar de manera insuficiente, hay receptores que le indican a nuestros controladores que el corazón no está trabajando adecuadamente, y por lo tanto hay respuestas que tratan de compensar y devolver a ese estado de homeostasis. Estos mecanismos compensadores, que inicialmente tratan de devolver a un estado de homeostasis, son eficaces al principio. Pero con el tiempo, si se mantienen, más bien resultan perjudiciales para el mismo funcionamiento cardíaco. Definimos entonces la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico que es complejo y que resulta de cualquier trastorno del corazón, ya sea estructural, anatómico o funcional, por ejemplo una taquicardia, una arritmia, que deteriora la capacidad del ventrículo para llenarse de sangre y vaciarse. Gráficamente podemos ver un corazón de tamaño normal con un ventrículo derecho normal y un ventrículo izquierdo normal. Anatómicamente, este corazón, que es como una bomba, puede verse con el músculo cardíaco
engrosado y disminuye las cavidades ventriculares. O también un músculo miocárdico adelgazado que aumenta el tamaño de las cavidades ventriculares. En ambos casos, el gasto cardíaco va a verse modificado, va a estar disminuido y por lo tanto vamos a entrar dentro de este concepto que se llama insuficiencia cardíaca. Para poder comprender, vamos a recordar que el volumen minuto o el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Es un recordatorio para que podamos comprender qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca, el volumen minuto o el gasto cardíaco es insuficiente. Por lo tanto, el corazón insuficiente con un gasto cardíaco insuficiente significa que no envía un volumen adecuado a nivel periférico. Y a nivel periférico existen receptores de volumen, de presión, de oxígeno, que van a detectar este déficit y van a enviar señales al y estas señales van a dar una respuesta. Esa respuesta va a ser compensar ese déficit. Y el primer mecanismo de compensación es aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en una primera instancia, cuando el gasto cardíaco empieza a ser insuficiente, el primer factor que se modifica es la frecuencia cardíaca, que aumenta. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿para qué? Para tratar de mantener un adecuado volumen minuto. Recordemos también que el volumen sistólico está regulado por la precarga, la poscarga y la contractilidad. Los síntomas de bajo gasto cardíaco o de insuficiencia cardíaca están relacionados con un bajo volumen minuto, o sea, una disminución en la precarga, o con una elevada presión de llenado. Una elevada presión de llenado, que significa un aumento en la poscarga. La insuficiencia del ventrículo izquierdo da lugar a síntomas congestivos. ¿Por qué? Porque eleva la presión venosa pulmonar. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca izquierda va a dar lugar sobre todo a síntomas pulmonares, en tanto que la insuficiencia cardíaca derecha va a dar lugar a síntomas congestivos sistémicos. En este punto les voy a mostrar para que puedan comprender un video.
hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, porque esta El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Perdón, están viendo el video, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. La aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre con poco oxígeno fluye desde partes del cuerpo a través de venas grandes hasta la aurícula derecha. Luego la sangre se traslada a su ventrículo derecho, el cual se contrae, enviando la sangre fuera del corazón para que reciba oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada sale de los pulmones y se dirige hacia la aurícula izquierda, luego pasa al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae, enviando sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Si usted padece insuficiencia cardíaca, su corazón ha perdido la capacidad de bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Es posible que sus paredes ventriculares estén débiles o dañadas y que no sean capaces de bombear sangre suficiente desde su corazón. Usted también puede tener paredes ventriculares engrosadas y rígidas, que no permiten que su corazón se llene de suficiente sangre. Si tiene insuficiencia cardíaca, del lado ventrículo izquierdo no envía suficiente sangre oxigenada a su cuerpo, haciéndole sentir cansado y sin aliento. La insuficiencia de su ventrículo izquierdo también provoca un aumento de la presión sanguínea en los vasos sanguíneos, ubicados entre los pulmones y el ventrículo izquierdo. Este aumento de presión hace que el flujo salga de la sangre e ingrese a los tejidos de los pulmones, lo que dificulta la respiración. Si tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón, su ventrículo derecho no puede contraerse con suficiente fuerza para impulsar la sangre hacia los pulmones. El resultado es una acumulación de sangre en las venas, lo que provoca una acumulación de líquido denominada edema en todos los tejidos del cuerpo. Con el tiempo, la insuficiencia cardíaca a ambos lados del corazón resulta en el debilitamiento y la hinchazón de los ventrículos, los cuales envían menos cantidad de sangre al cuerpo. Para compensar la disminución de la cantidad de sangre, el sistema nervioso libera hormonas del estrés, que incrementan la velocidad y la fuerza de los latidos del corazón. Lamentablemente, la liberación constante de estas hormonas del estrés hace que su insuficiencia cardíaca empeore, porque estas dañan las células musculares de los ventrículos. La causa más común de insuficiencia cardíaca es la cardiopatía coronaria. Entonces en ese video, claramente y gráficamente, con un corazón en movimiento, podemos comprender que la insuficiencia cardíaca izquierda da un aumento retrógrado de sangre primero en la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda un aumento o congestión
de los vasos sanguíneos pulmonares. Ese aumento de presión y congestión de los vasos pulmonares va a determinar que escape de líquido al intersticio pulmonar. Ese escape de líquido al intersticio pulmonar significa edema pulmonar. Y ese edema pulmonar, edema alveolar, significa una alteración en la hematosis. No va a haber una adecuada oxigenación de la sangre y por lo tanto el paciente va a tener síntomas pulmonares, como son, primero, disnea, y segundo, al tener los alveolos con edema y edema intersticial, el paciente va a tener ¿qué? Tos. Mientras más grave la insuficiencia cardíaca izquierda, más grave la disnea, más grave la tos, más grave los síntomas pulmonares. Si la insuficiencia cardíaca es derecha, como veían en el video, los síntomas van a ser hacia el sistema venoso. Primero, aurícula derecha. El ventrículo derecho no se vacía completamente, por lo tanto, la aurícula derecha tampoco se vacía completamente, no logra vaciarse. Por lo tanto, hay una congestión retrógrada hacia los vasos, los grandes vasos venosos, el hígado que aumenta de tamaño y aparece edema y puede aparecer ascitis. Entonces, la insuficiencia cardíaca izquierda nos da principalmente síntomas pulmonares por aumento de la presión pulmonar y congestión pulmonar. Y la insuficiencia cardíaca derecha nos da síntomas sistémicos por congestión venosa sistémica, cava, hígado, miembros inferiores, ascitis. Este es un corazón de tamaño normal y este es un corazón que vemos cuando el corazón está en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca puede ser solamente de ventrículo izquierdo, que es la más frecuente, puede ser de ventrículo derecho, es menos frecuente, y cuando hay falla de ambos, izquierdo y derecho, se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Existen algunos criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, de síntomas que ustedes, o signos que ustedes ya conocen. Criterios mayores, como son la disnea paroxística nocturna u ortopnea, ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, galope o aparición de tercer ruido cardíaco, presión venosa central elevada, un tiempo de circulación prolongado, reflujo hepato-yugular. Criterios menores que son el edema de miembros inferiores, la tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, derrame pleural, reducción de la capacidad vital a un tercio respecto a la máxima capacidad que tenga el paciente, taquicardia de reposo y pérdida de más de 4.5 kilos en 5 días de tratamiento con diuréticos, que también puede ser considerado como criterio mayor. Estos síntomas ustedes los van a ir comprendiendo de acuerdo a lo que vayan entendiendo del funcionamiento cardíaco y disminución del gasto cardíaco. Entonces, hasta ahorita ya podemos comprender por qué un paciente tiene disnea,
¿Por qué tiene ingurgitación yugular? ¿Por qué podríamos encontrar estertores pulmonares? ¿Por qué se dilata el corazón? ¿Por qué el paciente puede llegar a tener un edema agudo de pulmón? Vamos a ver por qué aparece un tercer ruido cardíaco. Sabemos ya que hay una congestión venosa cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva y eso nos va a dar un aumento de la presión venosa central. Sabemos que hay una disminución del gasto cardíaco y por lo tanto un enlentecimiento circulatorio. ¿Y por qué hay reflujo hepatoyugular? Entendiendo que una falla ventricular derecha provoca congestión sistémica, hepatomegalia, y el reflujo hepatoyugular se observa comprimiendo el hígado crecido hacia la región caudal, o sea, hacia la cabeza, y la ingurgitación yugular aumenta. Eso se llama reflujo hepatoyugular y también podemos observar el latido de una yugular llena pletórica que también es un signo importante de insuficiencia cardíaca congestiva. También ya podemos comprender por qué se produce edema malleolar, por qué se produce tos nocturna, disnea, que principalmente inicialmente puede ser de esfuerzo y después inclusive de reposo, por qué aparece hepatomegalia, derrame pleural, porque hay congestión pulmonar, reducción de la capacidad vital, obviamente el paciente es incapaz de hacer un mayor esfuerzo y exigir un mayor rendimiento de su corazón, taquicardia de reposo, ¿por qué? Porque hay una mayor, hay un mecanismo de compensación que aumenta los niveles de adrenalina y noradrenalina para provocar un aumento en la frecuencia cardíaca compensatorio, taquicardia de reposo, y entenderán que cuando se trata la insuficiencia cardíaca se mejora la fuerza contráctil, se disminuye la precarga con diuréticos, se disminuye de peso y ese es otro criterio. O sea, todos estos síntomas son totalmente explicables fisiopatológicamente. Y lo vamos a tratar de explicar también en este gráfico, donde una enfermedad cardíaca, entendida como una alteración cardiovascular, ya sea una miocardiopatía dilatada, por ejemplo, enfermedad de Chagas, una cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio, enfermedades valvulares, hipertensión arterial u otras enfermedades van a afectar el corazón. ¿Cómo van a afectar el corazón? Pueden afectar, de acuerdo al tipo de enfermedad, la precarga, la poscarga, van a disminuir la fuerza de contractilidad y van a provocar una remodelación ventricular, como han visto, ya sea un engrosamiento de la pared ventricular o más bien un adelgazamiento de la pared ventricular. ¿A qué va a llevar esto? A una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco significa que va a haber hipovolemia. Por lo tanto, va a haber disnea, fatiga, dificultad respiratoria, diaforesis, alteración de las presiones, edema de miembros inferiores y aumento de la micción nocturna. Esto lo podemos explicar luego, porque el paciente orina más de noche y tiene que ver también con la disnea paroxística nocturna. Todos estos son síntomas de insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca derecha van a predominar los síntomas congestivos sistémicos, aumento de la presión a nivel periférico, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, edema, nicturia, que es la micción nocturna durante la noche, retracción muscular o atrofia muscular, ascitis, hepatomegalia e hipertensión portal. En la insuficiencia cardíaca izquierda predominan los síntomas pulmonares, disnea y todas sus variedades, ortopnea, disnea paroxística nocturna, platipnea, que es la disnea estando el paciente
en ortostatismo o erguido, hipovolemia, síntomas por hipovolemia, cianosis, mareo, fatiga, diaforesis, estertores pulmonares y tos nocturna. Cuando aparecen estos signos y síntomas, estamos entonces frente a una insuficiencia cardíaca. Cuando aparecen síntomas de ambos lados, es una insuficiencia cardíaca congestiva. Cualquiera sea de insuficiencia cardíaca o derecha o izquierda, van a determinar la activación de mecanismos compensadores. Esos mecanismos compensadores van a ser determinados o respuestas a nivel del sistema nervioso simpático, que trata de aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, hormonales y también hemodinámicos. Si estos mecanismos compensadores fallan o el daño, la injuria a nivel del corazón se mantiene, entonces entramos a una insuficiencia cardíaca crónica. Vamos a hablar de los mecanismos compensadores. Los mecanismos compensadores que se desencadenan cuando hay una disminución del gasto cardíaco, es decir, cuando hay una insuficiencia cardíaca, son una estimulación simpática refleja, liberación y activación del sistema renina-angiotensina a nivel renal y un mayor metabolismo anaerobio. También hay un aumento de la tasa de extracción tisular de oxígeno y hay una modificación de la ley de Frank y Starling. Estos mecanismos compensadores también conllevan a ajustes neurohumorales y llevan a cambios en la estructura del miocardio, ya sea hipertrofia miocárdica o dilatación miocárdica. Vamos a ver la primera parte, que es la respuesta simpática a la insuficiencia cardíaca. La disminución del gasto cardíaco lleva a una disminución de la presión arterial. La disminución de la presión arterial es detectada y lleva a una respuesta, a una estimulación refleja simpática, que va a llevar a una mayor secreción de adrenalina y noradrenalina. La adrenalina va a actuar a nivel del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contractilidad. Y la noradrenalina va a actuar provocando a nivel periférico una vasoconstricción arteriolar generalizada. Quiere decir, aumenta la resistencia periférica total. Entonces, la primera respuesta en relación a una disminución del gasto cardíaco o insuficiencia cardíaca es la activación simpática, que va a dar como resultado inicialmente un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la contractilidad y un aumento en la resistencia periférica total, dependiente de los efectos de la adrenalina y noradrenalina. Obviamente entenderán que si este estado se mantiene, el corazón que ya está dañado, que late más rápido, que se contrae con mayor fuerza, con un aumento en la resistencia periférica total, esos efectos que inicialmente pueden compensar temporalmente la falla del gasto cardíaco van a resultar en un efecto más bien de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. También vamos a ver que
la disminución en el gasto cardíaco lleva nuevamente a una disminución de la perfusión tisular. Y entre los órganos que más se afectan por una disminución de la perfusión tisular están los riñones. Por lo tanto, una disminución del gasto cardíaco va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. La disminución del gasto cardíaco con disminución de la tasa de perfusión tisular o la disminución del volumen sanguíneo periférico va a llevar a una activación, a una respuesta a nivel de los receptores periféricos de presión y volumen que existen a nivel renal, que es el sistema renina-angiotensina, que está a nivel yuxtaglomerular en las células yuxtaglomerulares. Por lo tanto, hay una liberación de renina. ¿Qué hace la renina? Pues la renina se va a convertir a través de la convertasa a la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Es el vasoconstrictor más potente, por lo tanto va a aumentar la resistencia vascular periférica, intentando aumentar la presión arterial y por lo tanto va a aumentar la poscarga. Al mismo tiempo, la angiotensina 2 activa una mayor producción de aldosterona, y una mayor producción de aldosterona, ¿qué intenta hacer? Su efecto fundamental es mayor retención de volumen a través de una mayor retención de sodio y agua. ¿Todo para qué? Para aumentar el volumen del gasto cardíaco. ¿Esto qué va a aumentar? Va a aumentar la precarga. El aumento en la poscarga y el aumento en la precarga va a agravar la insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente, los mecanismos compensatorios agravan la insuficiencia cardíaca. Hasta aquí vamos a dejar para que, si tienen alguna pregunta, podamos responder. Ok, si no tienen ninguna pregunta, entonces nos vemos mañana.